Sostener una plática es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty, intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Koinonia Media. Muy buenas tardes. Hoy domingo 8 de febrero del 2015. Una servidora, Betty Tapia de Martín del Campo, les da la más cordial bienvenida a este su programa Platicando con Betty. Gracias por sintonizarnos aquí en el 800 AM de su radio, Cadena Baja California. Una programación de Koinonia Media, trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana, alzando la voz para evangelizar. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio. Y estamos transmitiendo en vivo desde la Parroquia de la Encarnación en Camino Verde, aquí en Tijuana, Baja California. Y le damos las gracias a Jesús, que está aquí ahora con nosotros en los controles, y también pues gracias a nuestro Señor por habernos permitido estar nuevamente aquí transmitiendo para usted la palabra del Señor. Y le mando un abrazo de parte de Él, un gran abrazo de amor, de cariño, consolándolo a usted en un momento difícil, o también abrazándolo en un momento de alegría por el que usted esté pasando. Gracias pues a Dios nuestro Señor por todos los momentos que vivimos. Todos nos dejan una lección de vida. Y estamos en el estudio, les decía, transmitiendo en vivo. Y si usted gusta hacer una llamada, el teléfono es el 608-3652. Y si está usted por la web, es www.tjcatólico.com. Y como siempre es necesario y es nuestra obligación moral, por amor a nuestro Señor, ofrecer todo lo que hagamos este día y toda nuestra vida, y sobre todo cualquier labor que sea, trabajar para Él. Le pedimos pues al Espíritu Santo que ilumine esta hora y que sea Él quien ponga las ideas y las palabras en mi boca. Nos encomendamos y ofrecemos este programa al Sagrado Corazón de Jesús con la siguiente oración. Oh Santísimo Corazón de Jesús, fuente de todas las bendiciones, yo te adoro, yo te amo, y con sincero arrepentimiento de todos mis pecados, yo te ofrezco mi corazón. Hazlo humilde, paciente, puro y totalmente sumiso a tu voluntad. Concédeme, misericordioso Jesús, poder vivir para ti y por ti. Protégeme en todos los peligros, confórtame en mis tribulaciones, dame salud y ayúdame en mis necesidades temporales. Dame tu bendición mientras vivo y el favor de morir en tu gracia. Amén. Comenzamos con el tema que hemos venido tratando en este su programa Platicando con Betty, que es educar, la emergencia educativa. La emergencia educativa en México, que trata la Conferencia del Episcopado Mexicano en su última edición del 2012, que es el libro de Educar para una Nueva Sociedad. He venido haciendo, hermanos, unos paréntesis y abriendo pues carreteras aledañas, si podemos hablar así, en torno a la educación actual en nuestro país, referente pues todo esto al tema de este libro que hemos venido analizando. ¿Por qué esto? ¿Por qué hablar de estos temas que se salen un poquito, pero pues son temas que bordean el punto central, ¿no? Porque como católica, usted papá, usted mamá y yo somos responsables de exigir, promover y trabajar en casa y en las aulas donde estudie su hijo, mi hijo, por una educación integral. Y si no es posible que nuestro hijo asista a un colegio católico por diversos motivos, claro, primeramente el costo no está al alcance de todos, y por otras razones también, cada quien tendrá las suyas, como papá y como ciudadano, sí nos toca. Y como católico sí me toca estar al pendiente todo aquello de lo que debo supervisar constantemente y lo que en lo que debo involucrarme para complementar pues lo que le falta en la formación religiosa
a mi hijo o a mi hija que no pueden estar en un colegio católico y de la cual pues yo quiero sembrar y soy responsable como primer agente educativo de sembrar la fe, de sembrar los valores, de sembrar una conciencia cristiana en nuestro hijo. Como católico, debo ser selectivo, debe usted ser selectiva y buscar la calidad en su formación, en la formación de su hijo por compromiso de heredar a la sociedad y sobre todo a la iglesia de las futuras generaciones que la mantendrán viva. De mi hogar, pues de su hogar, saldrán los próximos sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos comprometidos, maestros educadores, pues, y futuros funcionarios de gobierno que trabajen por el servicio social, comunitario y caritativo, logrando cambios desde su testimonio de vida personal, en valores universales, en valores cristianos y en una moral y ética que evangelice con su propia acción y su propia palabra. Y esto no está ajeno, pues, al ámbito social, político y económico, en donde pues todas las personas que pertenecemos a una comunidad, a una sociedad, a una nación, como debe de ser, que nos toca pues en esta realidad, pues nos vamos a mover, eso es indiscutible. Es una sola persona usted, yo, somos una sola persona, somos una persona íntegra y de una sola alma, de una sola pieza. Y esta persona de una sola pieza es la que va a decidir, es la que piensa y es la que va a pensar en un futuro, la que habla y la que actúa con Cristo y en Cristo cuando esté aprendiendo, cuando está aprendiendo su hijo, cuando estamos nosotros estudiando, cuando esté en su casa, en la iglesia, en el banco, cobrando, atendiendo clientes, etcétera. Somos parte, pues, de un todo. Y somos un todo que ejecuta varios papeles y roles a lo largo de nuestra vida. Y de nosotros, pues, depende dejar nuestra huella, trascender, dejar este mundo algo diferente de cómo se recibió, de cómo me recibió y de cómo lo recibió usted. Sembrar la semilla de la fe en lo que haga es su obligación moral como católico, es un compromiso con Dios y con quien también le toque toparse a lo largo de su vida, con quien le toque relacionarse, interactuar, con quien le toque hacer familia y con quien le toque hacer comunidad. Y con ello, y con los dones y talentos que Dios le dio, tienen que estar pues al servicio de Él y del prójimo, y así poder dejar un poco mejor este mundo, de cómo lo recibimos, de cómo usted lo recibió. Esto es un argumento, es el fundamento pues práctico de la praxis de nuestra realidad como cristiano, como hijo de Dios, de por qué es importante para mí estar al pendiente de la educación de mi familia, de mi casa, empezando obviamente por mi persona. Y de las 3 reformas educativas pues que veíamos ya como lo plantea la Secretaría de Educación, estas últimas 3 importantes que analizamos el programa pasado, que fue el haber creado, el promover pues en las aulas los espacios de aprendizaje, el que existan maestros en las aulas por meritocracia y por la importancia también, como tercer punto de la reforma educativa, de que exista en cada plantel una autonomía escolar que pueda responder con una participación crítica a las necesidades de su comunidad, de sus educandos, de una forma creativa y específica. Y llegamos pues con esto al objetivo de la educación, que los alumnos al egresar pues sean capaces de desempeñarse como sociedad democrática. Ese es el objetivo primordial de la educación. Y esto en un juego dialéctico socializado. ¿Qué significa esto? Bueno, la dialéctica viene de lo que significa, de alguna manera, en la teoría del conocimiento, llevar a cabo un discurso en donde se practique, se elabore después de un análisis, una tesis, una antítesis y después una síntesis, y con ello pues se dé paso a una resolución o a una nueva resolución a un problema o situación X, ¿no? Este es lo que significa dialéctica, pero hablando de dialéctica socializada, es parte pues importante de una sociedad democrática, y esto se hace, se construye, se edifica
y se aprende en las aulas desde chiquito. ¿Cómo? Esto es pues una vertiente que vamos a ir abriendo a lo largo de este programa y que veníamos desencadenando desde el programa anterior. ¿Por qué es importante una sociedad democrática en un juego dialéctico socializados? Porque es donde ellos van a ser bien recibidos pues en la sociedad, y eso es importante. Y que a su vez sean ellos los que durante su desempeño, pues estos muchachos que ya salgan de las aulas a vivir en la sociedad lo que aprendieron y los valores que traen, vayan recibiendo también a las nuevas generaciones que salen de las escuelas, siendo también los creadores ellos de dicha sociedad anhelada. La utopía sirve para caminar, el soñar sirve para caminar, el voltear hacia arriba sirve para impulsarte, pero un impulso de nada sirve si no estás bien firme y si no sabes dónde estás pisando y de qué está hecho ese suelo, si es firme, si está bien estructurado, si trae cimientos, si trae bases, ¿no? Si traes valores y convicciones para que ese impulso sea propositivo. Y esto nos llevó pues al punto de la sociedad democrática. El programa pasado, la sociedad democrática, partiendo de que es una comunidad y debe de ser una comunidad con instituciones gubernamentales. A eso le tiramos, a que nosotros podamos trabajar en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país, una sociedad democrática con esta utopía pues a caminar ya en la realidad y que nos lleve a una sociedad en donde pueda haber y construyamos nosotros y ayudemos a construir instituciones gubernamentales y sociedades civiles organizadas y centradas en la persona y el bien común, centradas en la satisfacción de las necesidades propias de la dignidad de ser persona. Y en esto vamos a basar nuestro programa de hoy. Vamos a una pausa y regresamos. Con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. MoriPlus, de venta en Koinonia Radio. Infórmate al 622-8962. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. El Padre Carlos Santillán te invita a su desayuno conferencia con el tema ¿Por qué los que amo cargan mi pasado? Este viernes 13 de febrero a las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Cooperación, 120 pesos por persona. ¡Te esperamos! Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Koinonia Media.
de regreso en su programa Platicando con Betty. Gracias por sintonizarnos nuevamente y continuar aquí con nosotros, y gracias a Jesús por esas canciones tan alegres que me pone. Estábamos hablando pues de la sociedad democrática y veíamos que una sociedad democrática o una nación en vías de desarrollo, progresista, civilizada, evolucionada, así como la queremos, pero sobre todo humanizada, personalizada, basada en el personalismo, aquel de Juan Pablo II. Y una nación así como la queremos, con esta utopía, no se puede visualizar ni concebir sin una educación integral, gestante, una educación con una educación de conciencia crítica. Es lo que ocupamos para poder llegar pues a lograr una nación que pueda atender las necesidades básicas, mínimas, para una vida digna y para potencializar el desarrollo de todas las personas de la nación en vías de un progreso. Es necesario una conciencia crítica, consensuada, una conciencia pensante para promover y exigir, para demandar, pero también, importantísimo, para dar. Les voy a dar unas frases, platicar y analizar unas frases importantísimas de la educación, precisamente. Todo esto, hablando de la emergencia educativa, como punto pues de la Conferencia del Episcopado Mexicano para educar a una nueva sociedad en México, y hablando de la importancia de ser católico, y de participar y promover e incluirme y ser partícipe inclusivo de la educación que se imparta en las aulas donde mi hijo pertenece. ¿Y por qué es importante pues la educación? Primeramente, es necesario desarrollar una pedagogía. Pedagogía es esa ciencia pues de la que hemos hablado, que tiene como objeto de estudio la educación, es decir, enseñar a los que enseñan. Entonces, ¿por qué es importante la educación? Porque pues es importante desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Otra frase importante sobre la educación, o frase célebre por la que estamos tratando este tema, es: mi visión de la alfabetización va más allá del ba-be-bi-bo-bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado, es decir, el educando, su hijo y mi hijo. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo. ¿Qué es esto? Hacerlas vida, hacerlas acción. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando, verse como persona, tratarse como persona, que sea la persona el fin de la satisfacción de las necesidades de las instituciones gubernamentales, de las secretarías del gobierno. Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. Enseñar exige saber escuchar. Nadie es si se prohíbe que otros sean. La pedagogía del oprimido, dice Paulo Freire, del que también vamos a hablar posteriormente, deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Y no hablamos de esa liberación de libertinaje, ¿no? De una teoría de la liberación, o todo aquello que lleve a un radicalismo, a un izquierdismo, a algo de cuestiones como dirigentes sociales o activistas. No hablamos de eso, sino de que la persona tenga la libertad pues de poder desempeñarse como ser humano, moverse, desarrollarse, de evolucionar civilizadamente, cubriéndose en ella todas las necesidades pues básicas, mínimas, para llevar una vida digna y para poder potencializar sus dones y su talento en servicio a él, en servicio a su comunidad, pero sobre todo cristocéntricas, en servicio a Dios. Otro motivo, otra frase célebre de la educación es: decir la palabra verdadera es transformar al mundo,
Por eso es importante la educación, porque hay que aprender a decir la palabra, pero la palabra verdadera, la palabra que transforma el mundo. ¿Y cuál es esa? La verdad absoluta, empezando por Dios, empezando por el amor. Decir que los hombres son personas y como personas son libres, y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva. Esto es una farsa. El hombre es hombre y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre, transformando al mundo, sufre los efectos de su propia transformación. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educados por los educandos. La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados ignorantes son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una cultura del silencio. ¿Les suena esto? ¿Lo he escuchado? ¿Lo ha visto últimamente? Yo creo que sí, Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra. La ciencia y la tecnología en la sociedad revolucionaria deben estar al servicio de la liberación permanente, de la humanización del hombre. Enseñar, también le digo esto, que enseñar es educar a amar a Dios y a Dios a través de mi prójimo. Esto que les voy a decir no se contrapone con lo anterior. Enseñar es educar el alma, educar la conciencia hacia el bien. Enseñar es educar la inteligencia hacia la verdad absoluta, hacia Dios. Enseñar es, pues, educar la voluntad y la inteligencia hacia la más grande libertad del ser humano. ¿Sabe cuál es? Amor a Dios, amar a Dios. ¿Para qué? Para salvar nuestra alma. Estas frases, de alguna manera, nos dan una idea de por qué es importante este punto, estos temas que menciona el episcopado mexicano, pero dentro de una libertad de expresión crítica que se forma desde la conciencia del pequeño en casa, en las aulas, con el ejemplo, con los valores. Y esto, fíjense, es el preámbulo que va a abrir un poquito, que va a complementar un poquito o aderezar un poquito estos 10 compromisos, que nada más se los voy a mencionar ahorita porque cada uno va a tener su tiempo, se le va a dedicar su tiempo, porque es con lo que el episcopado mexicano concluye el libro, pues que son sus propuestas para educar para una nueva sociedad, pues a México en esta emergencia educativa. Y es con lo que cierran su libro porque son las 10 propuestas que ellos analizan y que ellos, después de hacer una tesis, una antítesis, ellos sintetizan que es conveniente, oportunas y emergentes llevarlas a la práctica. Y estas 10 propuestas, compromisos y tareas para una nueva acción educativa son las siguientes, propuestas pues por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Lo repito, nada más las voy a mencionar ahorita para abrir un poquito y complementar el porqué, la importancia también de analizar lo que Paulo Freire practicó en Brasil hace unos años, muy interesante respecto a este conocimiento crítico. Y estas 10 propuestas son: recuperar la centralidad de la persona, algo de lo que hemos estado hablando, por supuesto. Asegurar una educación integral y de calidad para todos es la segunda propuesta. La tercera, educar en la verdad y en la libertad para promover la paz. Cuarta propuesta, reconocer el papel fundamental de la familia. Quinta, hacer de toda instancia eclesial y de toda acción pastoral un servicio educativo. En mancuerna, pues, trabajando en mancuerna las dos instituciones. Sexta propuesta del episcopado mexicano, lograr que la escuela y los maestros encuentren caminos para el cumplimiento de su misión. Séptima, propiciar que los medios de comunicación sean medios y no fines. Octava, promover la colaboración de gobierno y sociedad para una nueva acción educativa.
novena, formar a los formadores, de lo que hablábamos de esta segunda reforma que propuso el gobierno e implementó, de que haya maestros en las aulas por su mérito propio. Y décima, mirar a Cristo y a María como sentido y plenitud del proyecto educativo de la Iglesia. Y estas son las 10 propuestas y compromisos y tareas para una nueva educación en México, y dar respuesta hacia la emergencia educativa o trabajar en esta emergencia educativa. La radiografía de México, lo que se está presentando ahorita en la educación de nuestros hijos, que pues serán los futuros y las siguientes generaciones de personas que van a gobernar, que van a administrar y que se van a hacer cargo de la sociedad, ¿no? En todos los aspectos y en todas las áreas. Para nosotros lo importante es que siga la Iglesia con fieles laicos comprometidos, y para la nación importante que siga una sociedad civilizada en vías de satisfacer las necesidades del ser humano como persona, y trabajar en la familia, sobre todo, ¿no? Esta institución de la familia tan importante como base de la sociedad. Vamos nuevamente a una pausa y los invito a que continúen conmigo. Gracias. Mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Enfermedades del corazón. Haga una pasta de miel con canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno, en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero. El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón. En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro, se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes ancianos y las limpia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Koinonia Media. Somos botellón, vagabundos imperfectos, los lunes al sol y los jueves al acecho. Somos tentación, inquilinos del infierno, puro rock and roll, sin afinar. Eso es lo que tú crees, que somos lo que tú quieres ver. Oh, no. Gracias por continuar aquí en su programa Platicando con Betty. Les recordamos que los teléfonos en el estudio, el teléfono, la nueva línea es el 608-3652, y si está usted por la web es www.tjcatólico.com. Vamos a hablar ahora de Paulo Freire,
Paulo Freire, comentamos un poquito el programa pasado, de él no quiero tocar el tema de la teoría de la liberación, porque bueno, ese es un punto que no es el parte del tema que estamos tratando, y además pues no es Juan Pablo II, por ejemplo, tenía sus reservas a este punto, ¿no? Y además no estaba de acuerdo. Entonces, aunque quiero mencionarlo porque es importante, aunque él se unió a esta corriente de la teoría de la liberación en algunos puntos como activista, al ser una persona pues preocupada por la alfabetización de su país, estamos hablando de Paulo Freire en los 60s en Brasil, la parte de la teoría de la liberación no es un punto que vamos a tocar ni que es médula central, pues, ¿verdad?, de este programa. Quiero que quede bien claro porque no estoy a favor de eso. Vamos a hablar de la pedagogía del oprimido, de la forma y del método de Paulo Freire y por qué sirvió y por qué nos serviría analizarlo y por qué serviría, pues, adecuar algunas cosas que él ha propuesto, retomarlas, adaptarlas y adoptarlas en nuestro sistema educativo, ¿no? Y hacer de alguna manera un análisis retrospectivo de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y qué pudiéramos mejorar, porque al parecer estamos siendo un poco pasivos como sociedad, como sociedad que participa y que debe de promover y que debe de exigir y reclamar aquello que sabe que es bueno para la familia, para la persona, para los hijos y para las futuras generaciones. Vemos que se está cayendo en una apatía, en una indiferencia, porque no podemos lograr nada, ¿no? El silencio nos está quemando, nos está matando. Bueno, pero esto es importante, ¿por qué? Porque como católico yo tengo que defender mis creencias y convicciones y yo me voy a mover, como decía al principio, en diferentes áreas conforme vaya creciendo, conforme sea el paso de mi vida en diferentes roles y papeles, y no voy a separar mi alma de mi cuerpo. O sea, yo voy a ser cristiano, voy a ser católico, voy a ser una persona de moral y de ética en todas partes, con mis clientes, estudiando, trabajando, como mamá, como esposa, ¿no? En cualquier papel que Dios me quiera poner para cumplir mi misión en esta vida. Bueno, Paulo Freire es un educador y pedagogo, porque él murió en 1997, y él ha sido uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX, educador más conocido de nuestra época, creador del nuevo camino de la pedagogía, que es la pedagogía crítica, pues, de la que nos va a llevar a esta sociedad democrática partiendo de la persona. ¿Por qué esto? ¿Qué dice él? Bueno, él propone hacer conciencia que en las aulas deben trabajarse los problemas sociales. Y más que ello, que los problemas sociales afectan directa e indirectamente a las aulas de clase. ¿Qué es esto? Que la educación de cada país es un proceso político. Cada persona hace política desde cualquier espacio en donde se encuentre. En las aulas también, y es donde se empieza a ser crítico el conocimiento. Se construye para criticarlo con los dos sujetos políticos de la educación, aprendiz y maestro, con el objeto de que pasen a ser de seres sociales pasivos a ser activos, críticos y pensantes. Esto alejado, pues, de un negativismo, ¿no? Hay que ser propositivos. De esta pedagogía se desprende la literacidad crítica. Esto no es importante, Casani es el autor de esta literacidad crítica, pero lo importante de esto es que él dice que la ideología de los discursos, al leer y escribir, se hace la ideología de los discursos. Es decir, la literacidad crítica es escribir y leer la ideología. Y esto es parte también de la alfabetización, ¿no? Esto ya es un poco de términos elevados, pero que de alguna manera es como hablar de una política lingüística, y el formador, pues, es el profesor de la lengua y de la escritura. Y esto es parte de ese conocimiento crítico que después se va a manifestar y expresar en su desempeño. La literacidad crítica, como componente de la pedagogía crítica, se centra, pues, en el lenguaje, y viene siendo el uso del lenguaje para cuestionar la construcción social
del individuo. Aquí sí nos importa, esto sí es importante. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro de usted, ¿no? Lo que usted piensa, siente, todas sus motivaciones, inclinaciones, sueños, angustias, inquietudes, todo ello se va a transmitir, se tiene que manifestar. Y sus dos únicos medios de comunicación es el lenguaje verbal, el no verbal, ¿no? Y el escrito. Y es de alguna manera la forma en donde se pueden hacer llegar todas estas exigencias para un mundo mejor. Por eso es importante pues que se tome en cuenta dentro de una educación en las aulas de nuestros chiquitos. Es lo que comenta Paulo Freire, ¿no? Y la alfabetización crítica es liberadora y debe de ser liberadora y concientizadora. Y acuérdese que usted como católico, la parte de conciencia se va formando desde que se nace. Se nace con la conciencia y se va educando, se va formando, se va modelando con todo lo que el niño oye, ve, escucha, siente, percibe, y todo lo que los papás le transmiten, lo que el maestro y todo lo que al salir le transmite el movimiento de la sociedad. Y la alfabetización crítica es liberadora y concientizadora, y este fue pues el fundamento de la alfabetización de Freire en el Brasil de los 60s. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, donde el proceso del estudiante va desarrollando una visión crítica para ser un agente de cambio. ¿Le está haciendo sentido esto? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Se trata entonces, pues, fíjese, haciendo una síntesis hablando de esta dialéctica, se trata de una percepción crítica a una comprensión crítica. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia? La comprensión crítica va a tender entonces a la acción propositiva de la que le hablo. Y otra es que de una alfabetización tradicional se pase a una alfabetización liberadora. Pero esa liberadora, acuérdese que no estoy hablando de radicalismos ni de acciones izquierdistas, ¿no? Liberador en el sentido del desarrollo, del derecho que tiene el hombre de desarrollarse plenamente en una sociedad y que la sociedad le apoye para ello, ¿no? Con todo lo que necesita. Paulo Freire tiene un principio, con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron y siguen influenciando los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos, la pedagogía del oprimido, que después Juan Pablo II retoma como prioridad en el Concilio Vaticano II. Y también en su trabajo Freire transmitió la pedagogía de la esperanza. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque le digo que Juan Pablo II dejó a un lado esta teoría de la liberación, obviamente, que después llegó a América Latina, el fundador fue un alemán, pero dijo Juan Pablo II, y por eso es que le digo que no es el motivo la teoría de la liberación, ¿no? Dijo Juan Pablo II, primero somos sacerdotes y religiosos y después somos dirigentes. No, es más bien dicho, no somos dirigentes ni activistas, somos sacerdotes y religiosos, religiosas y laicos comprometidos. Entonces se trata de centrarse en la persona, y no de ser un izquierdista radical. Influyó también Freire en las nuevas ideas liberadoras en América Latina. Y fue emigrante y exiliado, pues por razones políticas. A causa de las dictaduras sufrió otras situaciones que eso no nos interesa mucho, pero otro punto importante de él que mencionábamos hace un instante es que escribe la pedagogía del oprimido, y eso sí nos importa, ¿no? Porque siempre hay un más necesitado que yo, hay una persona más necesitada que yo, hay un sector más necesitado en nuestra sociedad. El contexto en el que se inició Paulo Freire fue precisamente en esta opresión. Y él decía que lo que él buscaba en su tierra, que es la parte nordeste de Brasil, donde él creció y donde él pues percibió toda esta opresión, lo que él busca en su tierra y que nosotros podemos adecuar ahorita a la nuestra es esa situación en que las clases rurales vivían en relaciones laborales de opresión, marginadas de un proceso social
político y económico, y sin participación alguna en las decisiones importantes para el país. Eso fue el contexto en el que Paulo Freire inició, observó, percibió esto y empezó a trabajar pues por este sector rural, el más necesitado, el más oprimido, el más olvidado, y que tal vez el que más nos puede dar ejemplo de humildad, de sencillez y a veces de amor a Dios, porque nada tiene, porque nada se le da, porque no exige nada, porque no tiene nada y nunca ha tenido nada. Y ellos nos dan gran ejemplo en testimonio de vida, y del cual pues también la educación debe de encargarse, porque igual que nosotros, ellos tienen, este sector tiene el mismo derecho de educación que nosotros. Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. Aún hay mucho que platicar con Betty, no le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Son las 3 de la tarde, 41 minutos. Koinonia Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. Sigamos platicando con Betty, ya estamos de regreso. Koinonia Media. Los lunes al sol y los jueves al acecho, somos tentación, inquilinos del infierno, puro rock and roll, sin afinar. Eso es lo que tú crees, que somos lo que tú quieres ver. Oh no, somos más que balas perdidas por la ciudad, que almas en busca de nunca jamás, cometas volando sin gravedad, y mucho más que historias a punto de naufragar. Gracias por continuar aquí en Platicando con Betty. Y hablando de la pedagogía del oprimido de Freire, pues esto lo que estamos analizando es precisamente para despertar un poquito y abrir un poquito nuestros ojos y nuestra mente, a ver qué es lo que está pasando, cuál es la realidad de la educación que están recibiendo nuestros hijos, la educación que se ve y que se siente y que está dando resultados ahorita. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con la situación en nuestro país? ¿Qué ha venido haciendo la educación todas estas generaciones, todas estas décadas, que nos está dando por resultado pues unas instituciones que no están fungiendo como deben de, que se están rompiendo, que se están resquebrajando, que se están desestructurando, que las secretarías tal vez que deben de estar al pendiente de la necesidad de la persona, pues no las están cubriendo, que realmente se está viendo y se está sintiendo y percibiendo un ambiente de violencia, de inseguridad, de intranquilidad en nuestro país. Todo eso es parte de la educación que sale de su hijo en casa y que es lo que está llenando pues este ambiente que se está respirando en nuestra sociedad y en nuestro país. Y Freire pues es importante por todo lo que él analizó, estudió, propuso y lo que llevó a la UNESCO, los premios que le dieron de honoris causa. De alguna manera todo esto tiene un peso y vamos a ver por qué es importante que pudiéramos nosotros retomar algo de esto en nuestra Secretaría de Educación y que poder voltear
y ver ese sector más necesitado, que es la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría, y los que tampoco pues pueden tomar educación más completa y más formadora en un colegio católico. Y esto de Freire, pues les digo, nos abre, nos da pautas de voltear a ver otros sistemas que sí han avanzado en este punto, que es lo que va a poder llevar a nuestra nación en vías de una civilización humanista. La pedagogía del oprimido, como decía Freire, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá pues dos momentos distintos. Y los tuvo, ¿no? Pero están relacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo, quitándose el velo, pues, del mundo de la opresión, y se van comprometiendo en la praxis, en la práctica, con su transformación. Y el segundo punto, el segundo momento, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser de la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados. ¿Cuántos de estos hay en nuestro país? De aquellos llamados, se ocupó de aquellos llamados los desarrapados del mundo, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento sistematizado y el mundo de la conciencia crítica. ¿Por qué no llegaba a ellos? Apenas podían vivir, sacar el día para buscar algo de comer y poder sobrevivir al siguiente día, mientras se tenga hambre, mientras se tenga frío, mientras no se pueda cubrir ni siquiera un techo para su hijo o una ropita, lo mínimo básico. ¿Cómo se va a poder pensar en estudiar, en prepararse, en tener otra visión, otra mentalidad, ¿no? Porque para Freire el conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo común, de un mundo común. La deshumanización, hermanos, es la conciencia, pues, de la opresión y afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Los oprimidos, en reacción contra los opresores, a quienes idealizan, desean convertirse a su vez en opresores. Este es un juego muy peligroso, muy peligroso. La educación bancaria es una idea que también surgió de Freire y está muy interesante. Se la voy a comentar. Él dice: educación bancaria, el saber como un depósito. ¿Por qué les voy a platicar de esta idea, de este concepto creado por él? Porque tal vez es lo que nosotros debemos de eliminar en nuestro sistema educativo. Esto, pues, ¿para qué? Para dar paso al discernimiento en la cabecita de su hijo, a que su hijo pueda se acostumbre a tomar buenas decisiones, se acostumbre a pensar, se acostumbre a discernir el bien sobre el mal, y que pueda, pues, lograr hábitos virtuosos por convicción propia y no viciosos, ¿no? Y no viciosos. De lo que habla Freire de la educación bancaria es lo siguiente. En la concepción, pues, bancaria, el sujeto de la educación es el educador, o sea, el maestro, el cual conduce al alumno en la memorización mecánica, pues, del contenido, ¿no? Los educandos, o sea, los alumnos, los estudiantes, son así una especie de recipientes en los que se deposita el saber. El único margen de acción posible para los estudiantes es el de archivar los conocimientos convertidos en objetos del proceso, padeciendo pasivamente la acción del educador. Solamente, pues, memorizar, ¿no? De alguna manera machetearse todo, pero no saben pasar esos conocimientos a la práctica. ¿Cómo los aplico? Ni pueden, ni tienen el modo, ni tienen la opción, ni tienen la manera, ni tienen el derecho, ni se les facilita, ¿no? De este modo, a mayor pasividad, pues, del alumno y después del ciudadano, con mayor facilidad, los oprimidos se van a adaptar al mundo y más lejos estarán de transformar la realidad. La educación bancaria es, por tanto, un instrumento de opresión, es decir, es una estrategia o una táctica para que no pensemos, para que usted y yo no pensemos lo que está sucediendo, no podamos ver la realidad,
no podamos ver las injusticias, no podamos ver las necesidades no resueltas, y no podamos ver la falta de asertividad de las instituciones, de sociedades, de asociaciones, de secretarías, y pues de esta manera nomás sigamos sacando el día, sin miras a un futuro, a un progreso, a un salir adelante con una mente cada vez más preparada, pensante, crítica, con esa cultura de reclamo, de exigir lo que sí tengo derecho, de exigir que se cubra pues la necesidad de mi hermano, del que vive enfrente de mí, que yo no puedo hacer más, ¿no? Que no me corresponde a mí, me corresponde ayudar y comprometerme y participar y estar al pendiente de mi vecino, de mi vecina, de mi hermano, de mi hermana. Pero hay acciones que ya directamente a mí no me corresponden y pago por ello. Y entonces, ¿a dónde se va todo aquello que yo aporto a mi sociedad para que se cubra la necesidad del otro, del más oprimido, por decirlo así, ¿no? Del sector más relegado? De esta manera, esta educación bancaria, creo yo, no sé usted qué piense, es lo que se está llevando en nuestro país para que estemos como hipnotizados, ¿no? Como hipnotizados y no podamos ver más allá de una novela y de estar más adentro de un comercial de lo que me van a vender. Y me compro, además de todo, compro todo lo que me venden, hablando de ideas, de ideologías, de propuestas. Me envuelve un buen orador, ¿no? Un buen orador, una persona que habla bonito y me convence muy fácilmente, y al siguiente día se me olvida todo lo que oí en las noticias. Esto es el resultado de una educación bancaria, es decir, no me enseñaron a pensar, no me enseñaron a proponer, exigir, a preguntar lo que no entendía. Y otro punto importante de Freire, en el que él trabajó, fue la educación problematizadora, un diálogo liberador. Vamos a ver de qué trata esto. La propuesta de Freire es la educación problematizadora, que niega el sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria, o sea, nada que sea pues un depósito de conocimientos sin práctica. Esta es la educación bancaria, ya que da existencia a esto a una comunicación nada más de ida y vuelta y elimina la contradicción entre los maestros y los alumnos. Ambos, maestro y alumno, se educan entre sí mientras se establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. Con la educación problematizadora se apunta claramente hacia la liberación y la independencia, pues destruye la pasividad del alumno y lo incita a la búsqueda de transformar la realidad en la que opresor y oprimido encontrarían la liberación humanizadora, humanizándose. Esta es pues la respuesta o la solución a una educación bancaria, y esta es la educación problematizadora. ¿Por qué problematizadora? Porque el diálogo es liberador y el diálogo siempre va a poner en una polémica, pero es lo que va a dar paso a una retroalimentación, y esta retroalimentación es lo que hace que la persona promueva y se lleve a la práctica. Estos procesos de comunicación, tanto hablando pues de la institución gubernamental como hablando de la institución de la Iglesia, este diálogo que debe de surgir entre autoridad eclesiástica, por ejemplo, y laico, o entre ciudadano y gobierno, autoridad gubernamental, pues tiene que valerse de buenos puentes de comunicación, ¿no? De buenos puentes de comunicación con una buena cultura de reclamo que esté basada en una ética y en una moral, en donde se exija realmente algo que tenga fundamento, no algo congruente, algo que tenga pues congruencia, que sea para el bien común, que no sea nada más para cubrir una necesidad particular, sino que se vea siempre por el bien común y viendo por el mal menor, ¿no? Siempre respaldada pues por una ética, una moral, por una ética y una moral. Esta educación de diálogo liberador es lo que nosotros tenemos que infundir en nuestra casa, un diálogo constructivo. Nosotros como católicos, pues un diálogo liberador cristocéntrico, ¿no? Cristocéntrico, en donde yo pueda debatir, pueda hacer la diferencia entre el bien y el mal, y que lo promueva yo en casa, que lo viva en casa, que lo platique con mis hijos, para que ellos salgan y puedan pues tomar las decisiones asertivas con lo que se presenta afuera. Vamos a una pausa y regresamos.
Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Koinonia Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía. Estás escuchando